Vamos a resolver esta integral de dos maneras. Una la vamos a resolver como un límite y la otra va a ser utilizando el teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a iniciar calculando esta integral como un límite. Entonces, si recordamos la fórmula que utilizábamos para resolverla como un límite, era resolver el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. ¿De qué? De f evaluado en x subíndice y multiplicado por delta x subíndice y. Entonces, para esto necesitábamos primero obtener el valor de delta subíndice xy. Delta subíndice xy. Delta x subíndice y, perdón. Entonces, la fórmula era b menos a sobre n. ¿Qué es b? El número de arriba. ¿Qué es a? El número de abajo, el 1. Entonces es b menos a sobre n. b menos a sobre n es 2 menos 1, 1 sobre n. Eso es delta x subíndice y, punto y coma. Ahora vamos a obtener, se ve medio raro. Ahora vamos a obtener x subíndice y. X subíndice y. Que esta la obtenemos con a más delta xy por y. Entonces, ¿qué es a? Es 1 más delta xy, 1 sobre n por y. Entonces ahí tenemos x subíndice y nos falta f evaluado en x subíndice y. ¿Qué es f? Es esta parte que está dentro de estos paréntesis. Entonces esto es f de x, que es f de xy. Es lo de los paréntesis evaluado en vez de x con 1 más 1 sobre n por y. Entonces lo vamos a dejar de la forma, en vez de x ponemos 1 más 1 sobre n por y. X está al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, menos 3. Y ahí obtenemos f de x y. Eso va a ser f de x subíndice y. F de x subíndice y es igual a 1 más 1 sobre n por y al cuadrado menos 3. Entonces ahí tenemos los datos para plantear la integral como un límite. Entonces continuamos aquí, ponemos límite aplicando la fórmula cuando n tiende a infinito. ¿De qué? De la sumatoria desde n, desde igual a 1, perdón, hasta n. ¿De qué? De f evaluado en xy, que aquí lo tenemos, va a ser 1 más 1 sobre n por y al cuadrado menos 3. Y tenemos esta parte de aquí. Y nos falta multiplicarlo por delta x subíndice y. Delta x subíndice y es 1 sobre n. Entonces, esto de aquí es f de xy, el 1 sobre n es delta xy. Entonces, el primer paso, esto lo tomamos como constante, lo podemos pasar para acá. Aquí hay una multiplicación de esto por esto.
Entonces el 1 sobre n lo pasamos a la izquierda, entonces nos queda límite cuando n tiende a infinito. ¿De qué? De 1 sobre n que multiplica a la sumatoria, lo más grande, a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. ¿De qué? De 1 más 1 sobre n por i, todo al cuadrado, menos 3. Este 1 sobre n multiplica todo lo que está dentro del corchete. Esta sumatoria afecta todo lo que está dentro de este corchete. Y el límite afecta a la totalidad que está dentro de ese corchete azul. Ahora, continuando, para resolver este límite, vamos a ocupar desarrollar este binomio al cuadrado. ¿Para qué? Para poder aplicar las fórmulas de suma. Es decir, para poder trasladar este símbolo de sigma con el 1 y con el 1 sobre n por i. Pero como no lo podemos pasar directamente porque está encerrado entre paréntesis, porque todo esto está elevado al cuadrado, ocupamos quitarle este elevado al cuadrado y es desarrollando el binomio. Entonces, continuamos. Límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n que multiplica la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. ¿De qué? De el cuadrado del primero, 1 por 1, 1, el doble del primero por el segundo término, 2 por 1, 2, por 1, 2 sobre n por i, más el cuadrado del segundo término, 1 por 1, 1, n por n al cuadrado, i por i al cuadrado, menos 3. Cerramos este corchete. Cerramos este corchete. Y cerramos este. Entonces, ahí continuamos resolviéndolo. Y vemos que este 3 está restando a todo esto. En este caso, como no es multiplicación, es lo mismo ponerle paréntesis a quitárselo. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que podemos a menos 3 sumarle 1 y queda menos 2. Entonces para esto vamos a poner límite cuando n tiende a infinito y ponemos ese límite de 1 sobre n que multiplica la sumatoria desde 1 hasta n. ¿De qué? De menos 3 más 1 menos 2. Este sí y este sí cuadrado son términos diferentes. Se deja 2 sobre n por i más 1 sobre n al cuadrado por i al cuadrado. Este cierra con este cierra con este cierra con este, y el azul cierra todo el límite. Entonces podemos continuar aquí abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trasladar este símbolo de sigma hacia cada uno de los términos que están ya sea sumando o restando. Entonces límite cuando n tiende a infinito
corchete 1 sobre n que multiplica a la sumatoria desde 1 hasta n. Vamos a ponerle otro corchete azul aquí. Y perdón, quedamos que se va a multiplicar. Entonces, sí, es pasar esta notación sigma hacia cada uno de estos términos. Entonces, aquí nos queda, si pasa con el menos 2, entonces pasa con este término, entonces ponemos desde 1 hasta n, ¿de qué? De 2 sobre n por i. Y ahora pasa con el tercer término, que es sumatoria desde 1 hasta n, ¿de qué? De 1 sobre n al cuadrado por i al cuadrado. Entonces, este corchete cierra con este corchete y el azul cierra aquí. Entonces, si continuamos desarrollando, tenemos que el límite cuando n tiende a infinito, ¿de qué? De n sobre 1, perdón, de 1 sobre n, que multiplica a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de menos 2. Quedamos cuando es la constante nada más, así nos sirve para poder después aplicar las fórmulas. Más la sumatoria desde 1 hasta n, ¿de qué? De 2 sobre n por i. Quedamos que la que va a actuar como variable va a ser la i. Esto actúa como constante 2 sobre n. Entonces pondríamos este más 2 sobre n. Y aquí a la derecha ponemos la i. Más, aquí va a actuar como constante el 1 sobre n cuadrada. 1 sobre n al cuadrado, que multiplica la sumatoria desde 1 hasta n de i al cuadrado. Ahora podemos aplicar las fórmulas de suma. Entonces nos queda 1 sobre n que multiplica, cuando es una constante, la sumatoria de una constante la utilizamos como, según las fórmulas de suma, menos 2 por n. Ahora utilizando la fórmula para la i, este signo más, conservamos el 2 sobre n, que está multiplicando a, ¿cuál es la fórmula de i? Es n por n más 1 sobre 2. Más 1 sobre n cuadrada, que multiplica, ¿cuál es la fórmula de i cuadrada? N por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Entre 6. Y el corchete azul cierra el último.
Ahora, este corchete cierra con este. Y aquí no se va a apreciar muy bien, pero podemos poner otro corchete aquí. Ahora este corchete cierra con este con este. Y este con el último corchete color negro. El azul encierra el límite. Podemos continuar y ponemos límite cuando n tiende a infinito. ¿De qué? De 1 sobre n que multiplica a menos 2n más n entre n se vuelve 1, 2 entre 2 se vuelve 1. Entonces no ocupamos poner 1 sobre 1 porque es igual a 1, entonces ponemos nada más n más 1. Aquí, signo más, n sobre n cuadrada, desaparece esta n y le restamos 1 al exponente, y ese 1 que le restamos al exponente correspondía al exponente de esta n. Entonces se quita la n de arriba y queda este, en vez del cuadrado, queda con un exponente 1, entonces es 1 sobre, en vez de n cuadrada es n, que multiplica, desapareció esta n multiplica n más 1 por 2n más 1 entre 6. Este corchete se cierra aquí y este corchete en azul se cierra aquí. Ahora continuando, resolvemos límite cuando n tiende a infinito. ¿De qué? De 1 sobre n que multiplica a menos 2n más, son sumas, n, no ocupamos el paréntesis, más n más 1 más 1 sobre n que multiplica n por 2n, 2n cuadrada, n por 1, n, 1 por 2n, 2n, 1 por 1, 1 entre 6. Se cierra el corchete ahí y otro corchete lo cerramos, el del límite. Entonces ponemos límite cuando n tiende a infinito. ¿De qué? De 1 sobre n que multiplica a menos 2n más n, nos queda 1n negativo, más 1 más 1 sobre n que multiplica a 2n cuadrada más 3n, 2n más n, 3n más 1 entre 6. Cerramos este corchete y cerramos el corchete azul del límite. Continuamos límite cuando n tiende a infinito. El corchete azul
indica qué es a lo que le vamos a sacar el límite. 1 sobre n, que multiplica a menos n más 1 más 1 sobre n, que ya puede multiplicar a todos los términos dentro del paréntesis. Entonces, haciendo esa operación término por término, sabemos que el 6 está dividiendo al 2n cuadrada, está dividiendo también al 3n y divide al 1. Entonces, el proceso aquí va a ser multiplicar 1 sobre n por cada término y después dividirlo entre 6. Entonces aquí, si estamos considerando en esta primera multiplicación el 2 por n al cuadrado entre 6, multiplicación de fracciones, 1 por 2, 2. N por 6, 6n. Entonces esto nos queda 2 por n al cuadrado entre 6n. Entonces si visualizamos esa fracción, n al cuadrado entre n, queda 2 por n sobre 6. ¿Sí? Porque dividimos n cuadrada entre n, queda la n en el numerador, se conserva el 2 y el 6. Entonces 2 sextos es igual a 1 tercio. ¿El 1 se ocupa poner? No. Ahora pasamos con el segundo término, más n entre n es 1. O sea, se cancelan las n's. 1 por 3 es 3 y queda 6 en el denominador. Entonces quedamos que se conserva el 3, la n se cancela y el 6 queda en el denominador. Si dividimos el numerador entre 3 y el 6 entre 3, nos queda un medio. 3 sextos es igual a 1 medio. Y ahora más, este signo más, 1 sobre n por 1, 1 sobre n. Se cierra este corchete y se cierra el corchete del límite. Entonces, multiplicamos el 1 sobre n por cada uno de los términos. Teníamos aquí el límite cuando n tiende a infinito de menos n entre n es igual a menos 1. 1 sobre n por 1 es más 1 sobre n. N entre n es 1, se conserva el 3 en el denominador, 1 tercio. 1 sobre n por 1 medio, numerador con numerador, 1 por 1, 1, denominador con denominador, 2 por n, 2n. 1 sobre n por 1 sobre n, 1 por 1, 1, n por n, n cuadrada. Entonces aquí estamos en condiciones de aplicar el límite. Aplicando el límite, nos dice que n tiende a infinito.
Si n tiende a infinito, el 1 entre un número que tiende a infinito se hace 0. El 1 dividido entre 2 veces un número que tiende a infinito se hace 0. El 1 dividido entre infinito al cuadrado, o un número que tiende a infinito al cuadrado, se hace 0. Cada término que contiene una n, por lo menos una n en el denominador, se vuelve 0. Y entonces lo que nos queda es menos 1 más 1/3, que es igual a ¿qué? Si el menos 1 lo pasamos a tercios, son menos 3/3 más 1/3. El resultado nos queda menos 2/3. Es el resultado de la integral, resolviéndola como un límite, menos 2/3. Ahora, si lo resolvemos utilizando el teorema fundamental del cálculo, recordamos que para empezar necesitamos el formulario. La fórmula básica que estamos utilizando es la que nos dice que la integral de u a la n diferencial de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más c, que este más c no lo estamos ocupando en integral definida. Entonces, ¿qué otra fórmula necesitamos? Necesitamos también la del teorema fundamental del cálculo, la cual la tenemos expresada por la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x es igual a f evaluada en b menos f evaluada en a. Entonces esta integral es una integral definida. Esta fórmula que utilizamos es para una integral indefinida, no tiene límites. Entonces primero es conseguir el valor de la integral y después aplicar la fórmula del teorema fundamental del cálculo. Entonces, resolviendo esta integral de aquí abajo, si recuerdan cómo funciona el símbolo de sigma, que podía hacer una especie de multiplicación con los términos que estaban sumando, ya sea sumando o restando, este diferencial también puede hacer el mismo movimiento. Entonces esta integral la podemos reescribir como desde 1 a 2 de ¿qué? De x cuadrada diferencial de x menos 3 diferencial de x. Obviamente la integral es de todo esto. Se puede reescribir así. Entonces, lo que hacemos para obtener la solución de la integral, lo que se está haciendo aquí es que esta parte, esto de aquí, aplicamos la fórmula de u a la n por la derivada de u. ¿Cómo solucionamos esta integral, que es lo mismo que esta?
u a la n más 1, ¿qué es u? X, ¿qué es n? 2. 2 más 1, 3. Entonces, si ya estamos resolviendo la integral, podemos poner que tenemos, si estamos resolviendo esta subrayado en azul, x al cubo sobre 3. Quedamos que no vamos a utilizar el más c. Menos qué, la solución a esta integral. ¿Cómo se resuelve esta integral si no es parecido a u a la n? Esto es una constante. Entonces en su formulario van a observar que está la integral de una constante c por el diferencial de x, la integral de una constante que multiplica al diferencial de x. En su formulario les va a decir que es c por x. Entonces, si la integral de una constante es c por x, nosotros vamos a poner 3 y en lugar de dx vamos a poner x. Entonces, ¿qué nos falta? Utilizamos estas dos fórmulas para resolver este lado de la integral. Utilizamos esta. Para resolver esta parte, utilizamos esta. Ahora, ¿qué nos falta? Aplicar la fórmula del teorema fundamental del cálculo. Entonces, en la cual sí tiene límites de a hasta b. Y como esos límites aún no los hemos evaluado, ponemos una línea vertical. Ponemos a, que es a, es 1, que es b, es 2. Y aplicamos esta fórmula. Esto es b. Entonces, si vamos a aplicar esa fórmula, podemos poner igual a la solución de la integral, que viene representada por esta f, la solución de la integral evaluada en b, que es b. Es el límite superior, 2. Entonces, en lugar de las x, vamos a poner el 2. Entonces, vamos a poner 2 al cubo sobre 3 menos 3 por 2. ¿Esto de aquí qué es? Es f de b. F evaluado en b. Y aquí hay un menos. Voy a reescribir esta fórmula más pequeño aquí. A, b, f de x por el diferencial de x igual a f evaluado en b menos f evaluado en a. Entonces, ya tenemos f evaluado en b, nos falta f evaluado en a. Tomamos este resultado de la integral y en lugar de x ponemos el valor que corresponde a, que es 1. 1 al cubo sobre 3 menos 3 por 1. Entonces esta parte de aquí es f evaluado en a.
como ya sustituimos tanto B como A, la recta vertical la quitamos. La recta vertical que aparece en el paso anterior. Ahora, simplemente resolver las operaciones que tenemos ahí. 2 por 2, 4, por 2, 8. 8 tercios, menos 3 por 2, 6. Menos 1 por 1, 1 por 1, 1. 1 tercio, 3 por 1, 3. Si convertimos este 6 a tercios, 6 por 3, 18. Entonces 8 tercios menos 18 tercios menos 1 tercio menos 3 enteros convertidos a tercios, 3 por 3, 9, 9 tercios. Entonces continuamos aquí. Y tenemos que nos da esta parte de aquí menos 18 tercios más 8 tercios o viceversa, 8 tercios menos 18 tercios. Entonces, como estamos hablando en tercios, 8 menos 18 menos 10, ¿qué? Tercios. Menos menos 1 tercio menos 9 tercios, más bien 1 tercio positivo menos 9 tercios es menos 8 tercios. Menos por menos es más, menos 10 tercios más 8 tercios. A menos 10 le sumamos 8, nos queda menos 2 tercios. Entonces ese es el resultado utilizando el teorema fundamental del cálculo.